vamos a realizar estas mariposas. Y en este vídeo os voy a sortear este collar para algún suscriptor mío. Mira qué cosa más bonita os voy a regalar. Para poder participar tenéis que compartir el vídeo, suscribiros a mi canal y comentarme que queréis entrar en el vídeo. En el anterior vídeo ganó Ana Alejandra Enana Márquez, que está aquí, y ahora pondré la foto del Facebook de cuando llegó a su destino, dándome las gracias por el collar. Yo no sé hacerlo por YouTube en directo. Yo hice este sorteo en mi Facebook en directo. Así, quien sea el ganador, aunque no estéis en mi Facebook, pero cuando me lo comentéis aquí en YouTube, todos entráis, todos. Ahora vamos a imprimir imágenes de Google de las mariposas que preferáis, el tamaño que queráis, y vamos a preparar en papel de fotografía y en papel de acetato. La misma mariposa la imprimimos en los dos tipos de papel, un acetato y otro en papel de fotografía, y preparamos nuestra resina. Cada fabricante es diferente, pero mi fabricante me dice que el componente A 10 mililitros y el componente B 5 mililitros. Preparamos papel de horno, ponemos unos trozos de cartón por debajo y ya recortamos nuestros relieves de nuestras mariposas. Los del acetato no le vamos a perforar las puntas de la ala, pero las de papel sí le vamos a perforar las puntas de la ala con el cartón que tenemos debajo. Procurad que vuestra mesa esté nivelada a donde vayamos a echar la resina, que no esté inclinada ni nada. Tenemos esta con esta con esta es transparente. Tened cuidado con lo transparente, ¿veis? El brillo tenemos que dejarla aquí, en lo opaco, aquí, la ponemos aquí. Esta tiene el brillo, aquí no se va a echar la resina, la vamos a echar aquí, en lo opaco, ¿vale? Esto tenéis que tener mucho cuidado, veis que está aquí opaco y aquí tiene brillo, pues en lo opaco. Y ya está, entonces y ahora vamos a perforar las mariposas de papel, las puntas de la ala. La de acetato no. Acetato siempre y cuando la queréis nada más, la mariposa, y la queréis sin hacerla con la fotografía. Si la queréis nada más de acetato, pues está bien. Pero en este caso vamos a hacer unas mariposas en 3D. Entonces las de papel son las que quedan abajo y las de acetato las que quedan por encima de las de papel. Entonces vamos a coger unos palitos de dientes y vamos a perforar nuestras puntas de ala, procurando no acercarse demasiado al final de las puntas de las alas. Echamos la resina por el medio de la mariposa y dejamos que se expanda, pero después lo ayudamos un poco con la espátula si vemos que no se expande al rato. Tened cuidado con el acetato, echarlo a donde están los lados opacos. Siguiente paso, para que no tenga burbuja la resina, le vamos a dar un poco de calor a todo alrededor, a todo. La burbuja o a donde no se ha expandido hará un poco de calor nada más, ¿vale? Y esto hará que no tenga burbujas y que nos quede más transparente. Si hay alguna gotita que no ha llegado, me he quemado. Un poquitín nada más, ¿vale? Y ya está.
Muy importante que verifiquemos que está todo de perfil, ¿veis? Que dentro de 1 hora o 2 horas miréis si está todo cubierto. Lo que no esté cubierto le empujéis un poco con la espátula. Y el siguiente paso es 12 horas. Taparemos para que no entre polvo, ni bichitos, ni nada que podamos tener en el ambiente. ¿Vale? Tapado. 12 horas. Aquí ha pasado como 2 horas. ¿Veis? Os digo que tenéis que verificar. Entonces, la resina está muy espesa. Pero veis que aquí, no sé si se aprecia. A ver cómo lo pongo para que lo apreciéis. ¿Veis aquí? No tiene. Entonces, aquí hay resina. Se va a quedar como pegajoso. Me voy a traer para acá porque veo que aquí hay mucha resina. ¿Veis? Y se ha quedado como... Entonces aquí también hacéis así. Una vez que pasen 2 o 3 horas, ¿veis? Y ya se ha quedado liso. Le pasáis el fuego. Aquí no ha pillado resina. Pues hacemos lo mismo. Lo estáis verificando continuamente. Mientras no pase más de 5 horas. Y ahora le paso el fuego y se queda liso. Y cuando pasen 12 horas, antes de que se seque por completo la resina, antes de que pasen 72 horas, vamos a extraerlo de aquí, del cartón. Nos ayudaremos con algo, ¿veis? Para que veáis que sí sale, ¿veis? Aquí. Entonces quiero hacer entender que el palito, antes de que se seque del todo, todavía está un poco, o sea, está ya, ¿veis? ¿Veis qué brillito tiene? Entonces, vamos, si queréis echarle otra resina, antes tenéis que quitar el palito y volver luego a poner el palito, ¿vale? Damos vueltas de esta forma para sacarlo despacio, para no arrancar la resina, ¿vale? Le damos vuelta hasta que empiece a dar vuelta y lo extraemos. ¿Veis? Antes que seque las 24 horas, las 12 horas todavía o 18 horas, ¿veis? Que ya tiene brillito, lo puedo tocar. Todavía le queda un poco más de que se seque, no queda mucho más, queda muy poco. Y este yo quería demostraros que sí tiene brillito, pero tiene como una burbuja porque no le pasé el fuego. Para que vierais, a ver si lo apreciáis, que no tiene algunas burbujitas, ¿vale? Entonces, en este paso, toda la mariposa que hayamos hecho con acetato, tenemos que retirar este mimo, porque tenemos que echarle resina ahora en la otra parte. No dejéis el acetato porque al final se despega de esta mariposa, ¿vale? Hay que retirarlo. Y ahora en esta parte que hemos retirado tiene tinta. Deberemos de hacer una pequeña fina capa de resina o con barniz mismo para proteger esa tinta del acetato. Que no tiréis esto, porque ahora os voy a enseñar cómo hacer otras mariposas con esto mismo. Si tenéis pintura de cristal o pintura acrílica, podemos echar resina al molde este, dejarlo que se seque, luego extraerlo y pintamos. Con pintura cristal quedará transparente y con pintura acrílica se quedará opaca. O si la acrílica la hacéis aguada,
¿vale? Esperaros y lo veréis. Aquí, ¿veis? Este, antes de que se secara, yo le he quitado el acetato ya, que es este era el acetato, ¿veis? Lo he quitado, lo he doblado. Entonces, antes de que se secara de todo, puse las piedrecitas estas. Y ahora podemos pintarla, porque también nos va a servir como molde. Y podemos pintarla con pintura de este color, de cristal o acrílica, lo que vosotras preferáis. Yo la voy a hacer, no la tenía que haber doblado, esa es otra cosa, me hubiera costado menos trabajo sin doblar, pero no la dobléis, pintáis, esperáis y luego la dobláis. Entonces, antes de hacerle los filos negros que tiene alrededor y las puntas a las mariposas, pues yo, por ejemplo, esta es verde. Antes de hacer cuerpecitos, pues yo voy a hacer por aquí un poco de anterior, como pinté esta y esta, ¿veis? Y me he hecho mi propia mariposa. Hasta incluso me es más fácil esta que esta, porque solo hay dos pasos, que es echar resina y luego pintarla, nada más. Para mí es más cómodo este paso que este paso. Aquí estoy despegando otro. Como veis, sale todo, ¿vale? Y ahora tenemos que barnizar esta parte. Quitar el acetato a todos, ¿veis? Todo quitado. Y ahora tenemos que darle una segunda capa a todo ello. Pero tenemos que tener más cuidado de no... mucho más cuidado que antes, porque podemos manchar la otra parte del otro lado. Hay que echar menos cantidad y hacerlo con pincel. Menos cantidad. Esto es para proteger la tinta de impresión que tenemos. Entonces ya tenemos que hacer esto, doblarlo, saber cómo lo queremos de doblado y poner una cinta o algo. Y ya elegís si la queréis más abierta, menos abierta, ya vosotros elegís. Ponemos aquí y lo dejaremos 7 u 8 horas de esta forma, para que coja esta forma, ¿vale? Lo pilláis con cinta carrocera, cinta transparente, como queráis, cinta transparente o esto. También os digo que no... Bueno, el siguiente paso vamos a de estas que hemos doblado. Ya decidís de resina, pues ya la echáis menos cantidad. Podéis hacerlo eso con pegamento de 2 componentes. Pero como yo tengo resina y veo que es más firme, voy a poner de la A, que son siempre 2 partes. Como no me entra la espátula, yo quiero echar muy poca cantidad. Y tenemos que dejar aquí como si tuviera 2 partes. 2 partes, ¿veis? Y ahora una parte de la B. Y ya está. Y ahora removemos y vamos a esperar 4 o 5 horas, ¿vale?
para poder pegar nuestra mariposa. Bueno, pasando 4 o 5 horas, lo tenemos así, como más pegajosa la resina, ¿la veis? Que está como pegajosa. Entonces cuando vamos a echarle aquí, así, no dejamos el friso que no esté por aquí, ¿vale? Lo dejamos todavía para que así se asiente mejor la mariposa y lo pegamos. Y ya a esperar que se seque. ¿Queréis ayudarle a lo mejor porque se os mueve la ala para un lado o para el otro? Podemos utilizar plastilina. Le hacemos unas pequeñas bolas. Aquí así, hacemos las pequeñas bolas y las ponemos aquí para ayudarnos a que no se mueva la ala, ¿vale? Y ya está. Y esperar 20 horas más a que se haga la mariposa y se pondrá como hay. Vamos a dejar esto a un lado y si queréis ponerlo como tipo imán nuestras mariposas, esta no la he doblado, pero una vez que yo le ponga la silicona se va a quedar doblada. Silicona caliente. Vamos a ponerlo por esta parte. Este es un imán de otro imán que se me ha roto. Quede, mira, se me ha roto la ala, no pasa nada. Ahí, así. No pasa nada porque como va a ser un imán, y ya tenemos un imán para nuestra nevera. Si queremos asegurárnoslo más, ¿veis? Lo rellenamos por aquí más. Y aquí lo tenéis. Y ya tenemos un imán para nuestra nevera. ¿Veis? Son grandotas y sirven como para imán o para otros proyectos que queramos decorar, algún cuadro, algún retrato, un alambre y ponemos para una decoración, para una maceta, para lo que lo queráis. Ya la imaginación que vosotros queráis. Para el alambre, pues aconsejo los pegamentos de 2 componentes o resina que esté muy espesa para que os perdure y que no se os caiga, ¿vale? Son ideas que os doy, vosotras ya lo hacéis. Queréis hacer que pegue la mariposa directamente en las puntas de la ala, ¿lo veis? Las terminaciones podéis pintarlo con esmalte de uña o goma eva, ¿vale? Esto es goma eva o lo pintáis con esmalte de uñas. Y este lo he dejado así a posta. Si veis que tenéis resina, se puede quitar perfectamente. Yo no lo voy a quitar porque si no voy a romper el foamy, la goma eva, y lo cortamos con una tijera, con un alicate, lo que queráis mejor. ¿Veis? Y el sobrante le metemos la lija y ya está. ¿Veis? Y se queda perfecto. Que vaya a pintarlo y hay imperfecciones aquí abajo, ¿ves? De la mariposa, ¿veis? Unas imperfecciones, pues cojamos una lija de uña y lijamos. Pues o ponemos esmalte de uña o le ponemos goma eva, como preferáis. La goma eva, cuando lo pongáis por detrás y sobresale, le dais con la lija, ¿vale? Le dais así con la lija y queda, cortáis, no hace falta que a la perfección,
y luego una vez que ya está seca la goma eva con la mariposa, pasáis de esta forma la lija y la dejáis paralelo a la mariposa. Y si no, tan simplemente con esmalte de uñas del color que preferáis, pintamos nuestro revés de la mariposa, ¿vale? Y nos quedará una terminación mejor para la venta, si lo vais a utilizar para la venta o para un regalo, para lo que queráis. Así está, ¿veis? Esta está pintada, esta también está pintada, o con goma eva, como queráis. Esta está pintada y si no, con goma eva. Podréis hacerlo con las dos formas. Esta tiene goma eva y esta también tiene goma eva. ¿Ves? Ya vosotros preferís lo que mejor queráis. Podéis terminarlo como collar, como llavero, como broches, como imanes, como pendientes, que ya habéis visto en el vídeo que os enseño unos pendientes. Siempre los pendientes aconsejo que sean las mariposas transparentes, porque así en ambos lados se verá igual, ¿vale? Aquí y aquí. Entonces, más pequeñita, más mediana, lo que vosotros preferáis. Para pendientes. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Como veis, la mariposa la podéis realizar de varias formas. Y que os animéis y que os suscribáis a mi canal. Y hasta la próxima y muchas gracias por verme. Chao.